Bueno, mi nombre es Sichawishka Miriam Janet, soy la estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. En este momento quiero compartir sobre la biografía de Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño por una educación ideológica. En este cuadro tenemos como datos e información nombres completos de este pedagogo. Es Paulo Recluso Neves Freire. Nació en Recife, estado de Pernambuco, en el noroeste del país de Brasil, el 19 de septiembre del año de 1921. Su estado civil era casado con Elsa Mainey Costa de Oliveira en el año de 1944. Se falleció el 2 de mayo en el año de 1997 a los 75 años de su edad. Su infancia era en la calle de jugar con sus hermanos y amigos. Se aprendió a leer, fue en su casa y se alfabetizó en el patio de su casa. Su primera maestra fue muy jovencita, se llamaba Leuce Vasconcelos. A 16 o 17 años de su edad tenía su maestra. Trabajos realizados muy importantes durante sus años de pedagogo Paulo. En el año de 1928 a 1940 se enfrenta a una crisis mundial de su pueblo. Tenía que huir a la ciudad de Jabató con sus padres. Se conoció la pobreza y el hambre. A los 13 años le perdió a su padre y su religión fue catolicismo por su madre. Estudió en la escuela de la misma ciudad, se consiguió una beca y estudió en el colegio de Osvaldo Cruz en Recife. En el año de 1944 se ingresa a estudiar en la Universidad de Recife, en la Facultad de Derechos, donde estudió filosofía y la psicología de lengua, en donde incorporó con la burocracia estatal. En el año de 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el Estado, trabajando hacia los pobres. En el año de 1961, director Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. En el año de 1992 se aplicó una manera significativa sus teorías con los trabajadores de caña de azúcar, que fue una cantidad de 300 trabajadores. Se logró de leer y hacer escribir en tan solo en 45 días. En el año de 1964 tuvo un golpe de estado militar en el país de Brasil y allí el Freire fue encarcelado como traidor durante 72 días y luego se exilió por 16 años, en donde se fue a su país vecino, que es Chile. En el año de 1967 publica el primer libro, que se llama La educación como práctica de la liberadora, y el libro de la pedagogía del oprimido fue publicado en 2 idiomas, español e inglés, en el año de 1970, pero este se fue publicado en otros países como Estados Unidos, a sus alrededores. En su país, Brasil no se puede publicar por la opresión militar, que siempre fue perseguido. En el año de 1970 fue perseguido en Europa y se trabajó con varias organizaciones internacionales como el UNESCO, UIT y el FAO. En este podemos mirar que el Paulo nos deja con varios mensajes. Es decir, una palabra verdad es transformar el mundo. Podemos ver que esta imagen tenemos como Paulo trabajó
con los adultos, en donde logró de hacer escribir y leer. Tuvo con varias autoridades diálogos de varios países. Podemos mirar cómo fue su país la opresión militar. Logros bastantes que construyó dentro de adultos que trabajaba en ese entonces. Tenemos el libro que se publicó por la pedagogía de oprimidos. Creo que son importantes que esto lo hizo el Paulo Freire por una educación liberadora. Entonces toda la América Latina se ha encontrado en una educación oprimida, en una educación tradicional, en una educación bancaria, que hoy en actualidad el Paulo Freire nos invita a una educación liberadora, que los educandos sean sujetos en la institución, tanto el docente, tanto el educador. Muchas gracias.